Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy, porque tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y algo que ha estado causando mucho revuelo, las revelaciones de sus vecinos sobre Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Y lo que se dice es tan impactante que, bueno, tendrán que quedarse hasta el final para creerlo. Así que si son fans de Kerem, de Hande o simplemente les encanta el chisme jugoso del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita, que no les cuesta nada. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Ustedes saben que Kerem Bürsin y Hande Erçel son una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, e incluso a nivel internacional. Su química en pantalla, su relación fuera de ella, todo ha sido un constante tema de conversación. Pero como en toda historia de celebridades, siempre hay miradas indiscretas, y parece que los vecinos de Kerem han decidido abrir la boca. Y no precisamente para hablar del clima. Hablamos de secretos, de detalles íntimos que pintan un cuadro diferente de la relación o al menos, de las dinámicas que se viven alrededor de Kerem Bürsin. ¿Qué es lo que estos vecinos han revelado sobre Hande Erçel? La verdad es que las filtraciones han sido bastante específicas y por eso queremos desglosarlas para ustedes, para que tengan todos los detalles. Los vecinos, que por obvias razones prefieren mantenerse en el anonimato, han estado compartiendo información con diversos medios de comunicación turcos, y esta información ha llegado a nuestros oídos y ahora a sus pantallas. El foco principal de estas revelaciones gira en torno a la percepción que tienen los vecinos de la dinámica entre Kerem y Hande e incluso sobre la propia Hande. Lo primero que sale a relucir es la frecuencia con la que Hande visita la casa de Kerem. Según estos testimonios, Hande no es una invitada ocasional, sino que pasa una cantidad considerable de tiempo en el apartamento del actor. Esto, por supuesto, no es una sorpresa para nadie que siga a la pareja, ya que a menudo se les ve saliendo juntos o publicando fotos desde lugares que parecen ser el hogar de Kerem. Sin embargo, lo que los vecinos parecen enfatizar es la intensidad de esta presencia, sugiriendo que Hande se ha integrado de una manera muy profunda en la vida cotidiana de Kerem. Pero las cosas se ponen más interesantes cuando se habla de la personalidad de Hande, o al menos, de cómo es percibida en su entorno cercano, específicamente por quienes comparten edificio con Kerem. Algunos vecinos han comentado que Hande, a pesar de su fama y su imagen pública, es una persona sorprendentemente reservada y amable en persona. Esto contrasta un poco con la imagen de estrella de cine, que uno podría imaginar, y es algo que muchos admiradores agradecen, la idea de que detrás de los focos son personas como nosotros. Se ha llegado a decir que ella se comporta de manera muy educada, saludando a todos con una sonrisa y mostrando un trato cordial. Esto para muchos es un punto a su favor, demostrando que la fama no la ha cambiado, o al menos, no de una manera negativa. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone un poco más delicada, también hay quienes sugieren que Hande puede ser un poco, ¿cómo decirlo sin sonar mal? Quizás un poco posesiva o que le gusta tener el control en ciertas situaciones. No se trata de acusaciones graves, sino más bien de observaciones sobre su comportamiento cuando está en el edificio, o incluso, de la forma en que interactúa con Kerem en público. Algunos vecinos han notado que Hande tiende a estar muy pendiente de Kerem, y que parece tener una influencia considerable en sus decisiones o en su manera de actuar. Esto puede interpretarse de muchas maneras, desde una pareja cariñosa y atenta, hasta, como mencionamos, alguien que ejerce cierto dominio. Es importante recalcar que estas son interpretaciones de observadores externos, y no hechos concretos. Otro detalle que ha salido a la luz tiene que ver con las visitas. No solo la frecuencia, sino también, digamos, la atmósfera que se crea cuando Hande está allí. Algunos vecinos han comentado que a veces, cuando Hande está en el apartamento de Kerem, se percibe un ambiente de mayor intimidad y tranquilidad. Como si la presencia de ella aportara una cierta paz o armonía. Otros, sin embargo, sugieren que a veces, cuando ambos están juntos y en casa, se puede sentir una energía un poco más intensa. Esto podría ser simplemente la energía de una pareja joven y enamorada. Pero para algunos ha sido interpretado como algo más.
Y ahora, la parte que realmente nos dejó boquiabiertos. Uno de los vecinos, que parece tener una relación un poco más cercana con Kerem, o al menos, que ha tenido más oportunidades de observarlo, ha insinuado que Kerem, a pesar de su imagen de hombre seguro y desenvuelto, en realidad puede ser bastante influenciable por Ande. Se habla de que Kerem a veces se deja llevar por las opiniones de Ande, e incluso, que ella puede ser quien toma las riendas en muchas de las decisiones conjuntas. Esto, de nuevo, es una interpretación, pero si fuera cierto, sería fascinante ver cómo esta dinámica afecta su relación a largo plazo. ¿Es un signo de amor y confianza, o de algo más? Además, se ha mencionado algo interesante sobre el círculo de amigos. Parece que algunos de los amigos más cercanos de Kerem no comparten la misma afinidad por Ande, o al menos, no la demuestran de la misma manera. Algunos vecinos han percibido una cierta distancia entre los amigos de Kerem y Ande, lo que podría sugerir que no todos en su círculo íntimo la ven con los mismos ojos. Esto, por supuesto, es un territorio delicado, ya que las relaciones entre amigos y parejas pueden ser complejas. ¿Podría ser que Ande sea un poco difícil de tratar para algunos? ¿O simplemente es una cuestión de preferencias personales? Otro punto que ha generado mucha especulación es la forma en que Kerem y Ande manejan su vida privada. Si bien son una pareja pública, también parece que intentan mantener ciertos aspectos de su relación en privado. Los vecinos han notado que cuando ambos están en casa, tienden a ser muy discretos, evitando escándalos o manifestaciones públicas de afecto que puedan llamar la atención. Esto, para algunos, es un signo de madurez y respeto por su privacidad. Para otros podría ser interpretado como un intento de ocultar algo, aunque no se especifica qué podría ser. Y aquí viene una de las revelaciones más sorprendentes. Se ha rumorado que los vecinos han escuchado a Kerem hablar de Ande en términos muy apasionados. Pero no solo apasionados en el sentido romántico, sino también en un sentido de admiración profunda. Se dice que Kerem a menudo elogia la inteligencia, la belleza y el talento de Ande, e incluso, que la considera una inspiración en su propia vida y carrera. Esto, para muchos, es una confirmación de lo mucho que se aman y se apoyan mutuamente. Pero también para aquellos que ven la otra cara de la moneda, podría ser interpretado como una exageración, como si Kerem estuviera intentando convencerse a sí mismo o a los demás de la perfección de su relación. También, y esto es algo que nos ha llamado mucho la atención, algunos vecinos han comentado sobre el estilo de vida de Kerem, y cómo Ande parece influir en él. Se ha mencionado que desde que Ande está más presente en su vida, Kerem ha adoptado hábitos más saludables, o que ha mostrado un mayor interés en ciertos temas, como la moda o el bienestar. Esto podría ser simplemente que Ande tiene una influencia positiva en él, o que simplemente, como pareja, están compartiendo intereses y experiencias. Ahora es fundamental recordar que toda esta información proviene de vecinos, y como tal, son observaciones personales y a veces, pueden estar teñidas de subjetividad o incluso de malinterpretaciones. No tenemos pruebas concretas de lo que se dice, solo testimonios. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, estos testimonios a menudo dan forma a la narrativa y a la percepción pública de las celebridades. Lo que es innegable es que estas revelaciones han generado un gran revuelo y han hecho que los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel se pregunten aún más sobre la dinámica de su relación. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, los vecinos de Kerem Bürsin han revelado detalles sobre Hande Erçel que van desde su comportamiento amable y reservado, hasta posibles indicios de posesividad o influencia en la vida de Kerem. Se ha hablado de la intensidad de su presencia en el hogar de Kerem, de la dinámica de su relación, e incluso, de cómo Kerem parece admirarla profundamente y ser influenciado por ella en diversos aspectos de su vida. Estas revelaciones, aunque no confirmadas, han añadido una capa más de misterio e intriga a la ya fascinante historia de esta pareja. Y así llegamos al final de este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de esta incursión en los secretos que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel, según sus vecinos. Es fascinante ver cómo la vida de las celebridades, incluso en sus momentos más privados, puede ser objeto de tanta curiosidad y especulación. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan de estas revelaciones. ¿Creen que son ciertas? ¿Cómo interpretan esta información? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus pensamientos y mantener viva la conversación. Y antes de irse, recuerden darle un gran me
Gusta a este vídeo. Si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.